Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor Misael. Pues dependiendo de la hora en la que vea este video explicativo, mi nombre es Melanie Saldaña y junto a mis compañeros Lady Quintero y Javier Muñoz tenemos el gusto de presentarles nuestro proyecto semestral, el cual implementa los métodos de Euler y Runge-Kutta para la solución de ecuaciones diferenciales. Ok, en este proyecto utilizamos tres métodos numéricos distintos para aproximar la solución de una ecuación diferencial que describe el decaimiento de un contaminante en el tiempo. La idea principal fue analizar el cambio de la precisión según el método utilizado. Ok, la ecuación diferencial que resolvimos es esta que se muestra aquí. Modela cómo disminuye la cantidad de un contaminante con una tasa de decaimiento de menos 0.15. Nos dieron un valor inicial de 100 y pues esta es la misma ecuación que utilizamos en los tres métodos para que la comparación fuera justa. Okay. Yo les voy a hablar lo que es el método Euler. El método Euler es un método numérico de primer orden. Su idea es usar la pendiente en el punto actual para aproximar el siguiente valor. Aquí se muestra la fórmula que utilicé durante el proceso. Okay. El método Euler es un método sencillo y rápido de aplicar, aunque también es el que presenta mayor error entre los tres. ¿Okay? Aquí podemos ver la tabla que elaboré utilizando el método Euler. Bueno, primeramente ingresé el valor inicial, que ya le dije que era 100. Después calculé lo que es la derivada multiplicando menos 0.15 por el valor de y en cada fila. Luego apliqué la fórmula de Euler utilizando un paso de 0.5 y arrastré la fórmula pues, hacia abajo para completar la tabla, ya que era la misma fórmula. También agregué lo que es la solución exacta usando la expresión de 100 por E elevado a la menos 0.15t. Y al final calculé lo que es el valor absoluto, el error absoluto y el error porcentual para ver qué tan cerca estaba de la aproximación. ¿Okay? En esta gráfica podemos observar claramente la aproximación del método Euler con una solución exacta. Euler, como podemos ver, sigue la tendencia correcta, pero poco a poco se empieza a separar de la curva real, como vemos aquí en el 2.5. Esto sucede porque el método utiliza una sola pendiente, por lo que hace que el error se vaya pues acumulando. Ahora explicaremos el método de Euler modificado. ¿Qué es el método de Euler modificado? Es una técnica numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias que utiliza un enfoque de predictor-corrector para lograr una mayor precisión que el método Euler estándar o normal. Lo primero que usa este método es predecir una estimación del siguiente valor, yn más 1, que es muy similar a lo que hacíamos en el método de Euler normal. Pero luego procede a corregir esa predicción promediando la pendiente en el punto inicial y la pendiente en el punto predicho. Básicamente lo que hace el método de Euler modificado es que toma la estimación que teníamos prevista y lo que intenta es reducir el error que existe entre las iteraciones que vamos a hacer, ya que probablemente el error dentro del método Euler normal sea muchísimo más marcado. Ahora, la fórmula que se utiliza es yn más 1 va a ser igual a y sub n más h sobre 2 multiplicado por f de x sub n, y sub n, más f de x sub n más 1, y sub n más 1. Ahora, entendiendo esto de una forma muchísimo más teórica, veamos cómo fue que se implementó dentro de nuestro taller. Aquí tenemos la tabla del método Euler modificado. Tenemos nuestra i, que son el número de iteraciones que se presentan, la x sub 1, que es el valor que va aumentando. Aquí tenemos que tener presente, como ha mencionado antes mi compañera, que nuestra h es 0.5. De ahí es que proveemos, o de ahí es donde deducimos
cuánto es el número de intervalos que vamos a tener y también de dónde deducimos entonces cuál va a ser el crecimiento que va a tener esta función, que ya sabemos que es de 0.5 en 0.5. Tenemos nuestra y sub i, que es lo que estamos prediciendo. Luego nuestra y sub i más 1p, que es ahí es donde se da la corrección. Luego tenemos la y sub i, c. El y sub i, c, como decía, es un valor corregido, mientras que el y sub i más 1p es el valor predecido. Noten que el método Euler normal probablemente va a llegar hasta aquí, hasta y sub i más 1p, y va a calcular lo que es el error absoluto, solución exacta y ERP, pero no va a calcular la y sub i c, que es lo que nosotros intentamos hacer, que buscar ese valor de corrección para tener un error absoluto muchísimo menor, que se vea tanto gráficamente como de manera funcional dentro de cualquier tipo de aplicación en la ingeniería. Pasemos entonces a ver nuestra gráfica comparativa. Aquí tenemos la solución exacta versus Euler modificado. Notamos que a simple vista casi ni siquiera es percibible como si esta gráfica es exacta, si no es exacta, y lo distinto que sean entre ellas, ya que presentan bastante similitud. Pero cuando lo estudiamos de una forma muchísimo más profunda, el análisis que nosotros encontramos dentro de nuestro Excel es como varía en un porcentaje extremadamente pequeño que puede ser entre 10 elevado a la menos 3 o 10 elevado a la menos 2, lo cual sí nos provee una exactitud bastante grande y es un método bastante fácil de aplicar realmente a comparación de otros métodos que vamos a ver más adelante, pero igual en ámbitos que son ingenieriles, de cálculos que necesitamos que sean extremadamente exactos, probablemente haya otro tipo de métodos que se adapten de una forma muchísimo más eficaz. Bien, a mí me toca hablar sobre el método Runge-Kutta de cuarto orden. Bien, este método consiste en resolver integrales paso a paso. Eh, Esto lo que hace es que en lugar de hacer una sola evaluación, este método lo hace en 4 evaluaciones en diferentes posiciones del intervalo. Esto quiere decir que a la hora de obtener los resultados es un poco más, no es un poco, sino que es el más preciso, o sea, es el que obtiene los resultados con mayor exactitud, o sea, muy poco margen de error. Bien, la fórmula que se utiliza para poder resolver este método sería la siguiente, o sea, el v sub i más 1, que este vendría siendo como el intervalo que va hacia adelante, o sea, el que le sigue. Por ejemplo, si es 0, VI es 0, el VI más 1 va a ser 1 y así sucesivamente por medida de los intervalos. Entonces, H aquí vendría siendo como el tamaño del paso, o sea, cuánto él va a recorrer en el intervalo. En este caso, nosotros escogimos el valor de 0.5. Esto se multiplica por, por las 4 evaluaciones que se van a hacer. En este caso, la evaluación 1 se evalúa normal, eh, se suma por la multiplicación de la evaluación 2. Esta se le suma nuevamente a la multiplicación de 2 por la tercera evaluación y se le suma a la última evaluación. Esto con unos previos cálculos de cada uno. Bien, en esta tabla se puede observar lo que anteriormente dije sobre la exactitud del método. O sea, si vemos, el error es prácticamente nulo, ya que este método, al hacer varias evaluaciones, es bien preciso y no muestra mucho margen de error. Bien, en la tabla se puede observar y se puede recalcar lo que vengo diciendo, que no muestra mucho error. A comparación de las tablas anteriores, mostraban que sea una pequeña, se mostraba un pequeño error en cuanto a que las curvas se notaban mucho. Aquí solamente se nota una,
Y es precisamente por eso, porque el margen de error es cero, o sea que la solución exacta es el valor numérico que se encuentra dentro de la solución. O sea, no arroja ningún valor diferente a lo que se muestra. Ok, haciendo un análisis comparativo general, encontramos diferencias claras entre los tres métodos utilizados. En el método Euler, como anteriormente mencioné, es el menos preciso debido a que solo utiliza una pendiente. El método Euler modificado mejora bastante la aproximación al promediar dos pendientes. Y el método de Runge-Kutta de cuarto orden, pues es el más preciso, como lo dijo pues mi compañero Javi anteriormente, ya que utilizan cuatro pendientes dentro del mismo intervalo. En resumen, mientras más información utilizamos el método dentro del paso, mayor es su precisión. Los resultados lo reflejan claramente cuando se comparan las tres aproximaciones con la solución exacta. Es bastante claro. ¿Ok? Como conclusión general, este proyecto nos permitió comprender cómo la precisión depende directamente del método que escojamos. Aunque los tres métodos siguen la misma tendencia, la exactitud es muy diferente entre ellos. Euler se aleja más de la solución real. Euler modificado logra una aproximación más equilibrada y Runge-Kutta es el más confiable cuando se busca pues minimizar el error. Esto demuestra pues que el seleccionar un método adecuado es pues fundamental en aplicaciones donde la precisión pues es importante. Y sin más, muchas gracias por la atención prestada y los conocimientos impartidos, profesor. Hasta luego.